Buenos días. Desde el Partido Popular convocamos esta rueda de prensa con motivo de dar a conocer a la ciudadanía que ante las sospechas de posibles irregularidades en la tramitación de multas que afectan a familiares directos de la concejala de Hacienda y a la vista de las explicaciones que ha dado el señor Alsina y la propia concejala, desde el Grupo Municipal Popular vamos a solicitar en el día de hoy un pleno extraordinario y urgente para valorar, como decíamos, las posibles irregularidades cometidas en torno a la tramitación de estas multas. Van a verse en la obligación, el señor alcalde, de tener que convocar este pleno, puesto que así lo vamos a pedir los 8 concejales del Grupo Municipal Popular y por ley nos asiste ese derecho y, por lo tanto, va a haber un pleno extraordinario y urgente en el que vamos a valorar la conveniencia de aprobar una comisión de investigación para valorar la tramitación de estas multas. Y nos lleva a ello el hecho de que no haya tenido a bien el señor alcalde convocar una comisión extraordinaria y urgente para valorar estas circunstancias. Es importante tener presente que desde el momento en que el Grupo Municipal Popular y Acord Ciutadà denunciaron públicamente las posibles irregularidades cometidas en torno a la tramitación de estas multas, evidenciándose, como decíamos, un evidente trato de favor a familiares directos de la concejala de Hacienda, lejos de dar explicaciones, lo que se nos ha facilitado en el día de ayer es un informe del jefe de la policía que no hace más que confirmar las sospechas que desde el Grupo Municipal Popular ya teníamos. Y esto es importante tenerlo presente porque la interpretación que el señor Alsina y la señora Cano hacen del informe del jefe de la policía dista mucho, desde luego, del que hacemos desde el Grupo Municipal Popular. Primer hecho relevante que evidencia que hay más de lo que parece en torno a este tema es la propia rueda de prensa de la señora Cano. La señora Cano mintió cuando sostuvo que ese mismo día en el que se ponía la denuncia a su familiar se había procedido al pago y que si al resto de ciudadanos a los que se les había puesto esa denuncia no se les había dado el mismo trato es porque no habían pagado la denuncia. Pues bien, desde aquí estamos en condiciones de desmentir categóricamente que los familiares de la señora Cano pagaran la denuncia. Los familiares de la señora Cano no pagaron la denuncia. Por lo tanto, cuando la señora Cano, en rueda de prensa, dice que la pagaron, falta a la verdad. Es importante también tener presente que se nos dice, por parte del jefe de la policía en un informe hecho el 29 de marzo, respecto al año 2018 y valorando el trato dispensado a los familiares de la señora Cano, nos dice el jefe de la policía: se formuló denuncia el 13 de julio del 2018, realizando la titular del local el pago de la ocupación el mismo día, motivo por el cual ya no se inició el expediente. Esto, lo diga el jefe de la policía o lo diga el Papa de Roma, es una obvia y evidente irregularidad. Una denuncia no se puede dejar de tramitar por el hecho de que se haya pagado la ocupación, que no la multa. Y decimos esto, ¿por qué? Porque es sorprendente que a las 6 personas que nos consta fueron denunciadas el mismo día, a 5, por los mismos hechos, a 5 se les abrió expediente. Y en ese expediente, que tenemos los decretos, a todos se les informaba de que podían proceder al pago de la multa de 1.700 euros sin hacer alegaciones. Y ello suponía una reducción del 20%, dejando la multa en 1.020 euros. Es decir, a ninguno se le dice: si viene usted y paga la ocupación, le quitamos la multa. Se les está diciendo que desde el momento en que se les ha puesto la denuncia, tienen que pagar la multa y se les aplica un descuento siempre y cuando la paguen sin presentar alegaciones. Esto a los familiares de la señora Cano no se les transmitió. Evidente trato de favor. Y lo más escandaloso de todo, cuando uno analiza la tramitación de las multas que se pusieron ese día, hay que recordar, y vuelvo al informe del jefe de la policía, se nos dice que no se tramitó la multa de los familiares de la señora Cano porque procedieron al pago de la ocupación, no de la multa, el mismo día. Pues hay otro señor
con otra cafetería que se le puso una multa el mismo día, 13 de julio del 2018. Por los mismos motivos, ocupación de vía pública sin autorización, poniendo el mismo número de mesas que los familiares de la señora Cano, 5. Ese señor presentó alegaciones a su multa y se resuelve por el señor alcalde, se supone que con un informe de la policía, y es significativo, y leo el decreto, ver cómo resuelven esas alegaciones. Dice: no se ha acreditado que el día 13 de julio del 2018, día en el que se puso la denuncia, el establecimiento tuviese autorización para la ocupación de vía pública. Cabe informar, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, que para realizar la ocupación de vía pública se requiere autorización previa, no siendo título habilitante la mera solicitud, siendo necesario contar con una autorización expresa y previa al inicio de la ocupación. Dicen: resultado probado que el denunciado realizó en la fecha de la denuncia, 13 de julio del 2018, una ocupación de vía pública sin autorización, se desestiman las alegaciones y se le impone una sanción de 1.700 euros. Es decir, idéntico supuesto al de los familiares de la concejala de Hacienda. Se le pone la multa el mismo día que a los familiares de la concejala de Hacienda, por los mismos motivos que a los familiares de la concejala de Hacienda. Hace lo mismo, presentar unas alegaciones diciendo que va a solicitar la autorización. Y se nos dice, por parte del señor alcalde y el técnico que resuelve estas alegaciones, que no es suficiente haber pedido la autorización para eximirle del pago de la multa. Y nos dicen que como el 13 de julio del 2018, día en que se le puso la multa, no tenía la autorización de la ocupación de vía pública, no se le quita la multa y se le obliga a pagar los 1.700 euros. ¿Me puede explicar a mí, el jefe de la policía, el señor Alsina y la señora Cano, cómo pueden sostener que el 13 de julio del 2018, realizando la titular del local el pago de la ocupación de vía pública el mismo día, motivo por el cual no se inició el expediente, el pago de la ocupación, con posterioridad que se le haya puesto la multa, justifica que no se pague la multa? Evidentemente no. Si a cualquier ciudadano le para la policía municipal y le denuncia por no llevar el cinturón de seguridad, no le quitan la denuncia porque el ciudadano diga: a partir de mañana me lo voy a poner. Y es esto exactamente lo que ha pasado. Desde luego pedimos un pleno extraordinario urgente, porque si la documentación que teníamos y la denuncia desde fuentes internas de la policía ya evidenciaban o nos hacían sospechar que había habido un trato de favor, el informe del jefe de la policía lo acredita, porque no solo no justifica el trato dispensado a los familiares de la señora Cano, sino que ahora ya sabemos que en el 2018, lo dice el jefe de la policía, se cursaron 14 expedientes por denuncias derivadas de ocupación de vía pública a establecimientos, bares y cafeterías. 14 expedientes, y se archivaron 2. La pregunta es clara: ¿por qué a la señora o los familiares de la señora concejala de Hacienda, pese a haber sido denunciados el mismo día que otros ciudadanos, no se le tramitó el expediente? ¿Por qué la señora concejala de Hacienda hace una rueda de prensa y dice: el mismo día que se puso la denuncia, se pagó, a diferencia de lo que hicieron el resto de ciudadanos? Mentira. Los familiares de la señora Cano no pagaron la denuncia, no pagaron la multa, pagaron la ocupación, pero no la multa. Y pagar la ocupación con posterioridad a haber sido denunciados, no lo digo yo, lo dice el propio ayuntamiento resolviendo las alegaciones de otro ciudadano en las mismas circunstancias, no justifica que se quite la multa. Es obvio que ha habido un trato de favor. Es obvio que lo ha habido. Y lo que es más preocupante, pedimos que se analicen todos los expedientes, porque es muy probable que podamos encontrarnos anomalías adicionales a las ya detectadas. Desde el Partido Popular anunciamos que con posterioridad al Pleno, si no se nos da acceso a todos los expedientes de las sanciones impuestas en 2018,
llevaremos este asunto a la Fiscalía. Entendemos que los elementos que tenemos a día de hoy justifican plenamente la celebración de ese pleno. Justifica plenamente que se haga una comisión de investigación que nos permita evaluar todos y cada uno de los 18 expedientes que se han tramitado en 2018 por sanciones derivadas de la ocupación de vía pública. Y estoy hablando solo de la del 2018. Tenemos constancia, y así se reconoce, que estos mismos familiares por los mismos hechos fueron denunciados también en 2015. Y se nos dice en el informe de la policía que tras el abono de la terraza se procedió al archivo también de la denuncia de 2015. Volvemos a lo mismo. Primero se denuncia y no se paga la denuncia, se paga la ocupación y eso conlleva que se le quite la denuncia. La realidad es que en 2015, revisando la documentación, los familiares de la señora Cano ni tan siquiera cumplimentaron la petición de ocupación, porque el último documento que hay en el expediente es un requerimiento del ayuntamiento para que subsanaran la documentación que habían presentado, al cual, según el expediente, no se dio cumplimiento. Es decir, en el 2015 se le quitó una multa, pese a que el día en que se le había puesto se estaba cometiendo la infracción por la cual era denunciada. Los hechos son de una gravedad tremenda. Y son de una gravedad tremenda no solo porque se haya dispensado un presunto trato de favor a los familiares de la concejala de Hacienda, sino porque vemos cómo se ha pedido un informe a la policía. No se le ha pedido al secretario de la corporación. Y es sospechoso, porque si hubiera habido un trato de favor a los familiares de la concejala de Hacienda, se habría dispensado por la policía. Y por lo tanto, entendemos que es obvio que al que hay que pedirle un informe para que valore si la tramitación de esas multas y ver cómo a determinadas personas cercanas al gobierno municipal o se le archivan o no se le tramitan, quien tiene que valorar si ese proceder es normal o no, no es el jefe de la policía, que sería responsable de esa tramitación en el supuesto de que concluyéramos que han habido irregularidades. Tendría que ser el secretario de la corporación, que no ha participado en esa tramitación. Desde aquí lo tenemos meridianamente claro. Y como decíamos, vamos a solicitar ese pleno extraordinario y urgente en el día de hoy y, desde luego, este informe, lejos de disipar sospechas, lo que hace es acrecentarlas. Y las acrecenta porque los motivos que nos dan para justificar que a los familiares de la concejala de Hacienda se le hayan quitado las multas o se le hayan paralizado contradicen los criterios del mismo ayuntamiento en supuestos idénticos a los de la concejala de Hacienda, que habiendo sido multados el mismo día que los familiares de la concejala de Hacienda, por los mismos hechos que los familiares de la concejala de Hacienda, se les impone una multa de 1.700 euros y en ningún caso se les da la opción de pagar la ocupación para quitarles la multa. Es más, se dice expresamente en la resolución del expediente que se requiere una autorización previa, no siendo suficiente la solicitud, siendo necesario contar con una autorización expresa y previa al inicio de la ocupación. Y por lo tanto, resulta probado que el día que fue denunciado, 13 de julio del 2018, no se contaba con la autorización. Exactamente igual que los familiares de la concejala de Hacienda. La diferencia, pues seguramente que estos señores no son familiares de la concejala de Hacienda. Y desde luego lo que no se nos puede decir, conociendo estas circunstancias, que a los familiares de la concejala de Hacienda se le ha dispensado el mismo trato que a otros. Porque digo más, el informe del jefe de la policía se nos dice que el 13 de julio del 18, realizando el titular del negocio el pago de la ocupación de vía pública, motivo por el cual no se inicia el expediente, siendo este hecho igual para todos los locales en las mismas circunstancias. Pero no dice cuántos locales en las mismas circunstancias han recibido el mismo trato. Y esto me lleva a pensar que seguramente solo hay uno, el de los familiares de la concejala de Hacienda. Por lo tanto, es obvio que ha habido un trato de favor, es obvio que se debería, por lo menos, de posibilitar la comisión de investigación y es obvio que tendrían que informar respecto a esta tramitación no la policía municipal, sino el secretario de la corporación. Y como decíamos,
Si no se procede a clarificar de forma inmediata estas circunstancias, ya anunciamos, el Partido Popular llevará a Fiscalía estos expedientes porque entendemos que son contradictorios el trato dispensado a los familiares de la concejala de Hacienda con el que se ha dispensado a otros ciudadanos que, siendo denunciados el mismo día y por los mismos hechos que los familiares de la concejala de Hacienda, se le aplican normas o criterios contradictorios con los que se nos dice se han aplicado a los familiares de la concejala de Hacienda para quitarle las multas. La realidad, y es obvio, que no hay motivo legal ninguno para no tramitar una multa cuando se pone. No hay razón que justifique ninguno que una multa se quede en un cajón. Si se considera que los hechos que motivaron la denuncia no son ajustados a la realidad o hay errores, lo normal es tramitar la denuncia y proceder a su archivo. Eso no se hizo. Y desde luego, como decíamos, lo que es sorprendente es que la concejala de Hacienda salga en una rueda de prensa y justifique que se ha dado un trato deferente a sus familiares por el hecho de haber pagado la denuncia. Mentira. No han pagado la denuncia. Pagaron la ocupación, pero no la denuncia, pero no la multa. Por todo ello, como decíamos, desde el Partido Popular vamos a seguir exigiendo explicaciones y en menos de 15 días el alcalde tendrá la obligación de convocar un pleno extraordinario para poder evaluar todo aquello de lo que estamos hablando. Ya anunciamos, hemos pedido acceso ya a todos los expedientes que derivaron en sanciones en el 2018, porque estamos convencidos que ya estamos en condiciones de acreditar que a la concejala de Hacienda o a sus familiares se le ha dispensado un trato diferente y deferente respecto a otros ciudadanos. Pero queremos analizar todos los expedientes para saber a cuántas personas se les ha quitado una multa por ocupación de vía pública por el hecho de haber pagado la ocupación de vía pública con posterioridad a ser multada. Estamos convencidos que no va a haber ninguno que en 2018 se pueda homologar a el trato dispensado a los familiares de la concejala de Hacienda. En cualquier caso, como decíamos, petición de pleno extraordinario donde evaluaremos la posibilidad de obligar al Gobierno municipal a convocar una comisión de investigación para todos juntos poder preguntar a los técnicos que hacen este tipo de informes y cómo es que se dan las contradicciones que evidencian estos decretos. Es decir, no se puede nunca dejar una multa sin tramitar. Primera anomalía de la que se beneficiaron los familiares de la concejala de Hacienda. No hay razón alguna para justificar que una multa no se haya tramitado, como parece ser el jefe de la policía pretende hacer en este informe. Y 3, lo que es escandaloso es tener la resolución de las alegaciones presentadas por ciudadanos que, habiendo sido multados por mismos hechos el mismo día, se les dice que el hecho de que hayan pagado la ocupación con posterioridad o que la hayan solicitado no justifica que el día que fueron multados no tuvieran el permiso pertinente y, por lo tanto, se le impone la sanción. Desde el Partido Popular afirmamos y nos ratificamos en que es obvio se ha dado un trato deferente a los familiares de la concejala de Hacienda. Y, desde luego, la policía en este informe no justifica ese trato. Sencillamente lo que hace es que sea todavía más escandaloso los hechos a los que nos estamos refiriendo. Hay otro elemento en este informe que también evidencia que la tramitación de estas sanciones ha sido completamente irregular y evidentemente arbitraria. Dice el informe que enseñó el señor Alsina, cuando analizan el proceder, que tras los controles realizados se procede a denunciar y avisar al titular de las circunstancias en conflicto, falta de licencia, falta de permiso de ocupación, exceso de mesas y sillas, dándole un plazo para subsanar esas deficiencias, que en caso de subsanación, por ejemplo, el pago de las tasas, se procede habitualmente al archivo de la denuncia. ¿Qué quiere decir habitualmente? Si eso es motivo para archivar la denuncia, se tendría que archivar siempre, no habitualmente. Y si eso no es motivo, que no lo es, para archivar la denuncia, no se tendría que archivar nunca.
Esta terminología tan ambigua en un informe del jefe de la policía evidencia para nosotros que hay un reconocimiento tácito de que aquí se dispensa un trato a unos u a otros en función de no sabemos qué criterios. El jefe de la policía nos está diciendo en este informe que se les da un plazo a la gente para que subsanen. Yo no he visto ningún documento que al iniciar un expediente se le dé un plazo para subsanar. Yo he visto que se les da un plazo para pagar la multa de forma voluntaria y se les aplica una reducción. Pero en ningún caso he visto un documento que permita a un multado pagar la ocupación y se le quite la denuncia. Pero bueno, pero lo que me parece escandaloso es que además se nos reconoce en el informe del jefe de la policía que aquellos que proceden a subsanar habitualmente se les quita la denuncia, habitualmente. Nosotros queremos saber por qué no se hace siempre, si es que eso se puede hacer. Y si eso se puede, si no se puede hacer, ¿por qué se hace? Evidentemente estamos ante un grave problema. Y aquí aprovecho también para dar una respuesta al señor Alsina, que nos parece escandaloso que en vez de anunciar la petición de una comisión de investigación para ver cómo se han tramitado estas sanciones de las cuales se han beneficiado familiares directos de los integrantes del gobierno municipal, se nos diga que se va a pedir que se abra una investigación para saber qué policías nos dan la información. Oiga, y se pregunta el señor Alsina, ¿cómo es que los policías no han acudido a sus mandos a darle esa información? Pues seguramente la razón la tenemos en este informe. Seguramente los propios integrantes de la Policía Municipal desconfían de los criterios que están aplicando sus superiores para dispensar un trato diferente a unos ciudadanos respecto a otros. Miren, esto es claro y evidente. Se pusieron, que nosotros sepamos, en 2018, 13 de julio, 6 multas a 6 establecimientos, por los mismos hechos a los 6 que nosotros sepamos. Pueden haber más, pero que nosotros sepamos, 13 de julio del 2018, 6 multas a 6 locales. 5 se tramitaron. Una no se tramitó, la de los familiares de la concejala de Hacienda. Y de las 5 que se tramitaron, hay quien presenta alegaciones, quien dice que con posterioridad a ser denunciado va a regularizar su situación. Y se le contesta por parte del ayuntamiento que no se le quita la multa porque el día que fue denunciado incumplía la ordenanza, exactamente igual que a los familiares de la concejala de Hacienda. Por todo ello, seguimos exigiendo explicaciones, hoy en mayor medida que en la última rueda de prensa. Y desde luego, como decíamos, va a haber un pleno extraordinario en el que vamos a hablar de esto y en el que estamos seguros, esto es la punta del iceberg.